Ok, buenas noches. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio entonces al último tema, a la segunda parte de las estructuras de control. Bueno, me confirman entonces si están mirando la información. Sí, señor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estamos ahí también mirando porque a veces si el internet está lento, se pone complejo para poder compartir. Si falla para subir información, entonces no comparte, y si falla para descargar información, entonces se pone lento y a veces no graba. Entonces, pues ahí hay que mirar estas cuestiones. Bueno, entonces ahora entre las estructuras de control, habíamos hablado de las estructuras de decisión, habíamos hablado de la decisión simple, doble y múltiple. Ahora entonces están las estructuras de repetición. Estas estructuras también se conocen como cíclicas o bucles. A veces también le pueden hablar del bucle, donde lo que hay ahí es una estructura que va a generar de forma repetida, con varias iteraciones, una cantidad de órdenes para poder determinar cierta información, ¿ya? Esa información en algunas ocasiones, perdón, esa información, bueno, tiene que probar porque es la clave, qué pena. Tiene que probar porque es la clave, esa es la que está, puede ser algún inconveniente con algún espaciecito, alguna cosa, que vuelva, inténtelo de nuevo. Bueno. Ah, ya, listo. O sea que le dio un infarto al PC. Sí, ese es el grupo. No, ese no es el curso. Ese no es el curso. Mírenlo como se llama. Algoritmo y programación, contingencia, morcillo. Este es el curso. Si entra al curso que no es claro, no le va a cargar nunca. Ese no es el curso. Bueno, continuamos. Disculpe, no voy a escuchar Sí. nada. ¿No me escucha? ¿No me Sí, escucha? ahora ya le puedo. Ahora sí me escucha. Ah, bueno, ok. Listo. Listo, ok. Bueno. Entonces, como le iba comentando, pues estos ciclos, perdón, ¿sí? Dígame. Bueno, sigamos entonces. Normalmente las estructuras de bucle o ciclos se utilizan para ciertas funciones en donde es necesaria la repetición de ciertas acciones. Por ejemplo, cuando yo registro información, pues normalmente es una repetición de cosas. Entonces registro unos estudiantes, les repito, el mismo proceso, nombres, apellidos, dirección, otro estudiante, nombres, apellidos, dirección, otro estudiante y así. Entonces, el registro o ingreso de datos normalmente es un ciclo. También si yo necesito clasificar información, entonces puedo tener un listado de personas, pero después necesito clasificarlo, cuáles son digamos, cuáles son docentes, cuáles son trabajadores administrativos, cuáles son estudiantes. Entonces, la clasificación también es un ciclo porque él va buscando información, va comparando y va generando otro proceso. Y pues ahí está incluida la búsqueda. Si yo necesito buscar un dato, entonces también él va haciendo un recorrido, ¿ya? Dentro de la información para poder generar esa tarea o esa actividad, ¿ya? Entonces,
De esta manera, los ciclos me deben ayudar para poder yo generar estas actividades que pueden ser muy necesarias para otras actividades. O sea que yo genero aquí un resultado de datos o genero unas respuestas que posiblemente yo pueda mandar a otro sistema, a otra estructura, a otra parte del programa para poder seguir obteniendo información. Entonces, en ese registro, clasificación o búsqueda, siempre va a haber la necesidad de un ciclo. Ahora, cuando yo necesito también calcular cierta información, sobre todo a nivel científico, a veces la exactitud de los datos es necesaria para yo poder determinar también ciertas decisiones. Entonces, ahí también en algunas fórmulas científicas o cálculos científicos es posible que sea necesario tener esos ciclos para poder yo continuar con ciertos procesos. Pero estas estructuras normalmente pueden manejar diferentes posibilidades, pues normalmente son tres, y estas posibilidades me van a dar diferentes opciones. Y pues uno aplica la opción, la posibilidad o lo que uno conozca según la necesidad. Por ahora les digo, yo puedo aprenderme de memoria las estructuras o puedo aprenderme de memoria mucha información, pero si no sé cómo se usa, en qué momento usarlo, aplicarle lógica a la solución, nada gano con saberme de memoria la información. Necesito es entenderla y de acuerdo a eso decir, esto se va a utilizar en tal parte de tal manera. Entonces, por eso siempre es bueno la práctica porque eso me va dando pues ese conocimiento o me va dando también esa experticia de yo poder más adelante decir, para esto utilizo esta estructura porque me sirve de esta manera y genero la solución más adecuada. Entonces ahí puedo generar aún de forma más óptima cualquier tipo de solución, sin importar el lenguaje. Si usted le aplica lógica a la solución, el lenguaje es lo de menos. Los lenguajes tienen manuales, videos, ejemplos a la lata, pero entonces nada gana con usted tener todo resuelto si no lo entiende. Entonces, cuando usted lo entienda, ya puede dar su veredicto o utilizar esa información. Entonces, uno de los mecanismos o estructuras que se utiliza es el para-haga. Esta estructura normalmente tiene un límite, una limitación, que para algunos, pues, eso lo hace poco útil, para otros, pues también le puede generar un buen desempeño de acuerdo a la necesidad. Eso siempre es de acuerdo a qué necesita usted realmente. Esta limitación, ¿a qué se refiere? Cuando usted va a generar el ciclo en esta estructura, usted le dice, yo necesito hacer tantas veces estas instrucciones. Entonces, si usted necesitaba hacer 20 instrucciones y colocó que eran 50, pues el sistema va a seguirle pidiendo. Si usted dijo que eran 50 y después resultó que necesitaba una más, ya no lo va a poder hacer. Entonces, esa, en algunos casos, pues es una restricción que para algunos no es buena, pues no les gusta o no les da lo que ellos realmente necesitan. Entonces, por ejemplo, los grupos o los cursos de la universidad tienen 40 cupos. Entonces, se supone que van a registrar a 40 estudiantes. Después resultó que no, que habían 35. Pues resulta que si yo utilizo este ciclo, el sistema me va a seguir pidiendo los demás estudiantes hasta completar los 40. Entonces, como él lo sigue pidiendo obligatoriamente, ¿qué me tocaría hacer? Llenarlo con cualquier dato. Y eso es tener información basura. Y pues eso no es adecuado, pues y tampoco es válido para un sistema que sea confiable.
Igual, si ya tengo los 40 y por alguna razón apareció uno o dos más, entonces ya no los puedo ingresar. Ya no los puedo registrar porque ya terminó los 40 y él para y para afuera. Ahí voy a ingresar otro, ¿no? El sistema me permite 40. ¿Ya? Entonces, esos detallitos para algunos no cubren sus necesidades, para otros o para ciertas tareas, pues sí lo puede hacer. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa información. La estructura a nivel general, el esqueleto, pues, ¿cómo sería el pseudocódigo? Entonces, se utiliza para, va a haber una variable de control que va a tener un valor inicial, donde esa variable de control, por medio de un símbolo de desigualdad, va a decir hasta dónde llega. Esta parte de la variable de control con el símbolo de desigualdad y el valor final es como una condición. Entonces, aquí la variable inicia hasta dónde, hasta que se cumpla, hasta que esto se deje de cumplir. ¿Ya? Que esta condición, y ahorita lo miraremos con un ejemplo, ya no se cumple, entonces él ya termina de hacer el ciclo. ¿Y cómo alcanzo yo este valor inicial para llegar a este valor final? Por medio de un incremento, o sea, que va aumentando, o por medio de un decremento, o sea, que va disminuyendo. Y de acuerdo a eso, pues va haciendo este tipo de acciones. Si yo no defino bien esto, él se queda en un ciclo infinito, porque pues nunca va a parar. Siempre lo va a seguir haciendo, siempre, siempre. Entonces, allí hay que tener cuidado cuando se defina cierta información. Entonces, vamos a ver unos ejemplos sencillos para, pues, ahora más adelante pasamos a un ejemplo más complejo, con mayor información y que le va a servir mucho. Entonces, miren, este ejemplo dice, sume n números ingresados. ¿Cuántos? Pues no le dice cuántos son, pero usted le va a pedir al usuario cuántos datos quiere usted que él ingrese. O usted le dice, ¿cuántos quiere ingresar? Entonces, lo mismo. Tenemos el inicio, el fin. Todo lo que está entre el inicio y el fin es un solo pseudocódigo. Tenemos las variables de tipo entero. Tenemos que perdón, le asigno 0, a S le asigno 0. Tenemos un mensaje, ingrese la cantidad de números a sumar de a n. Y aquí entonces viene el ciclo. Para i, desde 1, mientras i sea menor o igual a n. O sea que mientras esto se cumpla, él va a seguir haciendo el ciclo, el bucle, va a estar aquí. Entonces, él arranca en 1, hace el proceso y se incrementa. Y le pregunta, ¿y sigue siendo menor o igual a n? Sí, bueno, entonces hace el proceso. Y vuelve y lo va haciendo. Hasta que al final, pues ya le dice, ¿y es menor o igual a n? No, ya ahí es mayor. Entonces ya se sale. Y en este caso, pues imprime un mensaje y el resultado que es ese. Aquí, él imprime esto, ¿ya? Él imprime esto. Según este ejemplo, ¿ustedes creen que debe imprimirse S o Zoom? ¿Qué opinan ustedes? Zoom. Yo pienso también que debería ser Zoom porque le dice, ingrese la cantidad de números a sumar. Aquí le pide el número, pero aquí él está imprimiendo simplemente el último número que ingresó. Entonces, él está bien escrito, ¿ya? Esto, por decirlo de alguna manera, se puede, la comilla sencilla con respecto a la comilla doble, en el pseudocódigo, digamos que no hay problema. La comilla debe ir para indicar que es un mensaje. En el lenguaje de programación sí es obligatorio las comillas dobles. Entonces, por eso muchas veces le colocan la comilla doble para que una vez se acostumbre a ello. Si usted le coloca comillas sencillas en el lenguaje de programación, le va a generar un error. Pero además de eso, aparte de esta comilla sencilla,
todo está bien escrito, pero aquí cuando usted imprime la S, ese es un error de lógica. Ese es un error de lógica. Entonces, mire que el sistema no le va a decir, vea, ¿usted por qué imprimió esa variable? ¿No debería imprimir otra? No. Él imprime lo que usted le dice. Entonces, aquí es un error de lógica. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Aparte de esto, pues entonces aquí yo le digo para y dónde cierra la estructura. Fin para. Lo que está dentro es lo que se va a repetir. Entonces, esta parte es lo que se va a estar repitiendo y vuelve acá otra vez al para y así, hasta que ya, pues cuando ya esto deje de cumplirse, entonces ya fin para y viene acá. ¿Ok? Esto que está usted viendo aquí, yo lo hice en Word. Hice en Word con el Tab. Y aquí con la herramienta de dibujo hice la rayita y le puse un color. Y listo. Entonces, no creo que sea imposible que ustedes lo hagan. Este ejemplo pues es más sencillo. Tengo una variable contador de tipo entero. Tengo una variable contador de tipo entero. Y entonces aquí le digo contador desde 1, mientras contador sea menor o igual a 100. Entonces, mientras esto sea válido, contador, así, incrementelo en 1. Si yo no coloco esto, o esto también lo defino mal, entonces puede ser que no haga nada o que se quede en un ciclo infinito. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la creación de la estructura y qué es lo que yo realmente necesito para colocar aquí. Y que se pueda hacer las órdenes que están acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Si tiene algo que preguntar, hágalo. No hay ningún problema. No le dé pena. Ay, que esa pregunta de pronto muy boba, no. Aquí no hay preguntas inútiles ni bobas, etcétera, porque a veces, aunque parezca sencillo, otros tienen la duda también, pero pues por temor o pena, pues, aunque de pronto les van a hacer bullying, entonces no hacen la pregunta. Por acá, Profe, por dígame, favor, Cristian. Permítame que Cristian levantó la mano. Profe, me gustaría que el ejemplo que tiene usted de cómo formar ¿cómo es? La forma, ¿no? Me lo explicara con el ejemplo de abajo, ¿sí? ¿Me entendió? No estoy seguro de si lo entendí. La forma hacia arriba, la forma. ¿Esta? Esa. Sí, que me explicara eso con el ejemplo de abajo. Ok, listo. Entonces, mire, recordemos que esta es la estructura general, pues, el esqueleto de qué se va a hacer. Entonces, aquí, en el ejemplo, esta I es la variable de control. ¿Qué quiere decir? Esta variable de control va a tener un inicio, ¿ya? Aquí nuevamente aparece la variable de control, entonces, recordemos, variable de control, valor inicial, variable de control, símbolo de desigualdad, valor final, incremento o decremento. Entonces, aquí nosotros debemos declarar una variable. Dentro de estas variables hay que tener en cuenta si vamos a utilizar un ciclo, en este caso el para, que necesitamos tener una variable de control. Muchas veces se utiliza la X, otros utilizan la Y o cualquiera, pero pues normalmente es que usted sepa cuál va a ser la que usted va a utilizar para controlar el ciclo. Esta variable de control es la I, que inicia en 1 y que va a ir hasta ¿dónde? Hasta N. ¿Por medio de qué? De esta desigualdad. Entonces, I es menor o igual a N. Si esto se cumple, entonces él puede hacer la información que está aquí adentro. ¿Ya? Las actividades, instrucciones, acciones. Y este es con un incremento, va incrementando de 1 en 1. ¿Para qué? Para yo poder
ir desde 1 hasta n, que es el número que haya ingresado el usuario. Entonces, de esa manera, él va pasando de uno en uno. Y esto es una parte de lo que va a ser todo el pseudocódigo. ¿Listo? ¿Un poco más claro? Sí, es así, es un poquito, un poquito. Bueno, lo ideal es la práctica. Ojo, que ustedes mismos también cojan ejercicios o ejemplos hasta los que ya están realizados y traten, primero cojan el enunciado, resuelvan y comparen con lo que está ya resuelto en el libro. Y si es el caso, pues también busquen ejemplo en internet y los traen a la próxima semana a las clases para que miremos cómo ustedes trataron de solucionarlo. Si está bien o si tiene algún error, pues lo resolvemos. Pero la Bueno, la próxima otra, clase no son exámenes. no, el martes, el miércoles y el jueves vamos a reunirnos, pero no esta clase, sino a ver más ejercicios, más ejemplos, a resolver dudas, porque el examen es el viernes y el sábado. ¿Listo? Ya, gracias. Ok. Bueno, la otra estructura entonces es la mientras haga. Esta estructura está con la limitación de una condición. Esta condición normalmente es también como una comparación de un dato por medio con otro dato o con otra variable o bueno, alguna información donde esta condición, antes de llegar aquí, esa variable toma algún valor o genera algún proceso que le permite que la condición sea verdadera o sea falsa. Si la condición a la primera es falsa, pues fin, ya, él se sale. Si la condición es verdadera, pues él entra y ejecuta lo que esté aquí hasta que dentro de esta estructura usted vuelve y coge la variable y la convierte en verdadero o falso. ¿Ya? Porque si no, pues de lo contrario a lo mismo, se queda en un ciclo infinito. Si usted no coge la variable para poder cambiar la condición y que la condición se vuelva falsa y venga acá a fin, entonces él se quedaría en un ciclo infinito. Entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces, uno es este, que tengo contador de tipo entero. Aquí a contador le asigno 1. ¿Qué quiere decir? Cuando le asigno un valor aquí a la variable contador, entonces esta condición la convierto en verdadera. ¿Por qué? ¿Contador es menor o igual a 100? Sí, porque contador es 1. Ah, bueno, es verdadero. Entonces haga, escriba contador. ¿Qué escribe? Pues el 1. Ahora contador incremento en 1. Entonces mire que este incremento lo que hace es ir acercándose de 1 a 100. Entonces, este ejemplito todo lo que haría es imprimir números del 1 al 100. Pero lo que yo necesito es que ustedes entiendan qué está pasando aquí. La variable es contador, entonces la variable le asigno un valor, en este caso el 1, y esa información me convierte aquí la condición en verdadera. 1 es menor o igual a 100, sí. Imprima 1, que es el valor que trae. Ahora, a contador asígnele 1 más 1, pues se convierte en 2. 2 es menor o igual a 100, sí. Imprima 2, ahora le suma 1, 3. Contador es menor o igual a 100, sí. 3 es menor o igual a 100, así. Hasta que diga 100 es menor o igual a 100, sí. Entonces, escriba 100. Ahora incremento el 1. Entonces, contador vale 101. ¿Contador es menor o igual a 100? No, porque 101 no es menor o igual a 100. Esto es falso. Se sale, fin. Y ya termina, para este caso, pues termina todo el pseudocódigo. ¿Ya? La idea es que haya claridad, así sea sencillo, en lo que está sucediendo, porque si hay dificultades en algo sencillo, en algo más complejo, pues va a ser mucho más difícil poderlo trabajar. El otro ejemplo,
tenemos una variable de tipo entero, contador lo inicializo en 1, o le asigno el 1, a suma le asigno 0. Y aquí está la condición, contador es menor o igual a 5, sí, porque el primer valor es 1. Entonces, haga lo mismo, entonces va sumando y va incrementando la variable de 1 en 1. Al final, cuando él termina, solamente lo que va a hacer es sumar los números del 1 al 5. No está haciendo nada más. Suma los números del 1 al 5 y cuando sale, pues imprime la suma de esos números. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con la estructura mientras? Esta es la estructura mientras haga. A ver, ¿qué digo yo? Hágale, Hernando, coménteme. Hernando, lo escucho. Ah, que la suma es 0. ¿No debería comenzar en 1? Ya le explico cómo es la cuestión ahí. Ojo. Ella inicia en 0. Cuando él suma la primera vez, es 0 más 1, porque son los dos valores que se están tomando aquí. ¿Ya? Cuando es la primera vez, entonces es 0 más 1. Y la segunda vez, suma vale 1 y el contador ya vale 2. Entonces ya sería 1 más 2. Suma ya vale 3. Entonces la próxima vez sería 3 más 3. ¿Sí me entienden? Eso es lo que va haciendo aquí. A medida que él va pasando por aquí, va sumando los valores que va tomando contador. ¿Por qué suma es 0? Recordemos que el valor de 0 para la suma es un valor pues que no me modifica nada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces por eso él arranca en 0. Porque los valores que yo necesito sumar son los de contador. Estos son los que voy a sumar. ¿Sí me entienden? Profe, pues era lo mismo que usted está diciendo. O sea, como 0 no implica nada, ¿por qué no comienza en 1? No comienza en 1 porque lo que yo voy a hacer es acumular información aquí. Si yo te digo sume los números 1, 2 y 3, entonces eso me da 6, ¿sí o no? Si suma el 1, el 2 y el 3, eso me da 6. ¿Qué pasa si suma vale 1? ¿Me da 6? Si Me suma daría vale 1, 7. carga. Sí, 1. Daría 7. 1 más 1. Sí, daría 7, así. Sí. Por eso, como la suma yo necesito que sea solamente de contador, ¿ya? Y entonces el módulo de suma es 0, que quiere decir que cualquier número sumado por 0 es el mismo número. Entonces por eso arranca en 0, para que no me modifique el resultado de la suma de los números. Entonces yo le digo, súmeme los números del 1 al 5. Si yo le coloco suma 1, se me cambia el valor real porque se me incrementa en 1 que tiene suma que no existe. Entonces, cuando contador es 1, aquí lo primero que hace es sumar es 0 más 1. Entonces, ahora suma si vale 1. Cuando me incrementa para el siguiente, que contador es 2, entonces sería 1 más 2. Entonces, suma vale 3. Entonces, para el siguiente, que ya se incrementa, que es 3, entonces sería 3 más 3, que es 6, y así. ¿Ya? La suma de los números del 1 al 5, ¿cuánto da? 1 más 2, Uh-huh. 3 más 3, Serían 3, 4, 10. Del 1 al 15. 5. Correcto. 15. Da 15. Correcto. Muy bien, da 15. Entonces, ese 15 es el que tiene que quedar guardado aquí, en suma. Si yo le pongo a suma 1, no me haría 15, me haría 16. Entonces, ahí no es lógico el resultado. ¿Ya? Entonces, si tú le puedes colocar 1, está bien escrito, sí, pero lógicamente no está correcto. ¿Sí la pilla? Está bien escrito, yo le puedo colocar el 1, pero lógicamente no
es válido. A eso me refiero. Ah, sí, ahí La ya cogen. entendí, profe. Ah, Ya listo. entendí, sí. Bien. Entonces, ahí usted le puede colocar uno y está bien porque no está mal escrito, pero la lógica de lo que yo necesito, que es la suma del dato contador que va de 1 a 5, no me daría. Entonces, la suma de los números del 1 al 5 es 15, muy bien, pero si le coloco una suma, me daría 16. Entonces, ahí lógicamente está errado. ¿Ya? Exactamente eso. Es el error de lógica. Bueno, ¿alguien más? Otra había levantado la mano, no sé si era la misma pregunta o de pronto, dígame, Iván. Pues, profe, ya aporta ahí. Ahí donde está la suma, sería 1 más 2, sigue así, querían 3, sería 3 más 3, 6, y sigue, el contador sigue en 3, ¿cierto? El Ahora que contador para sigue en 3, sumar, pero después se incrementa aquí, entonces pasa a 4. Entonces incrementa 6 la más suma, sería 4, 1 más 3, 1 más 4, 10. ajá, y el último que es 5, entonces ya sería Ya el contador sería 10 más 5 y la 5, suma sería 10, 15. ajá, entonces sería 15, Ahí, correcto. Y entonces aquí contador es 6, cuando ya pasa, contador es menor o igual a 5, ¿no? Porque 6 es menor o igual a 5, ¿no? Entonces esto sería sí, falso y ya se viene para acá, fin, y ya viene entonces e imprime, la suma es suma, ¿ya? Esa es bueno, la cuestión sí, ahí. no, ¿Listo? Ok, muy bien. entendido. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar por acá con la otra estructura. Bueno, esta es la mientras haga. Ojo, si esto es falso de entrada, por ejemplo, yo le coloco a contador, colócole 6, pues esto es falso y no hace nada. Está bien escrito, pero lógicamente no está usted haciendo lo que le están pidiendo, que sumar los números del 1 al 5. Entonces, por eso estaría escrito bien, pero lógicamente no generaría el resultado. Entonces, como no entra, ya, porque esto sería falso, él viene y coloca la suma es, pues la suma es 0, porque acá no hizo nada. Esto se puede dar en algún momento, donde usted la variable, antes de venir acá, se convierta en un valor que esto lo vuelva falso, y pues simplemente siga derecho. Lo que no sucede con la otra estructura, que es haga mientras. En esa estructura, él le dice haga, y viene y hace todo. Hace lo que, todas las sentencias que tenga ahí enlistadas. Al final, es que él va y revisa la condición. Entonces, él hace y al final es que le dice, vea, va a volver a hacer. ¿Qué quiere decir eso? La variable le va a asignar algún dato para que continúe siendo verdadero o le va a asignar algún dato para que se vuelva falso. Entonces ya, si usted la vuelve verdadera, entonces vuelve acá y comienza a hacer otra vez las cosas. Hasta que usted la vuelva falsa, entonces simplemente de aquí ya, esto es falso y se sale. Viene por fuera. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, los ejemplos. El ejemplo largo que tengo aquí, ese es el más completo y ahora les cuento más chisme al respecto. Miren, en este caso, contador lo arranco en 0. ¿Por qué lo arranco en 0? Porque para este caso, con la otra estructura, mientras hagas, como al revés, la otra es mientras haga, esta es haga mientras, él viene y hace de una las cosas. Y al final es que mira si la condición se cumplió o no. Entonces aquí simplemente para este caso él está imprimiendo los números del 1 al 100. Eso es lo que él está haciendo aquí. Entonces, contador es 1, imprime 1, es menor o igual, sí, entonces viene contador es 2, imprime el 2 y así. Todo lo que se ha hecho aquí es imprimir los números del 1 al 100. Ahora, con este otro ejemplo, entonces lo mismo, contador, suma, y aquí es que yo le asigno el incremento a contador
Y entonces ahora sí comienza él a sumar y a decirle, contador es igual a 5, no, bueno, entonces volvamos. Otra vez el incremento, lo sumo, contador es igual a 5, no, hasta que ya, contador es igual a 5, sí, bueno. Entonces él ya termina, hace la última suma, contador es igual a 5, no, es 6, listo, entonces ya sale y ya genera ese resultado. Pero, como les digo, ustedes en Internet pueden encontrar una infinidad de ejemplos de información, de cosas, pues, que pueden estar bien escritas. Usted la ve y, no, sí, como que cuadra, usted la puede copiar y pegar. Eso no es problema. El problema es que cuando usted la ejecuta, cuando usted ya corre el programa, los resultados que le va a dar no son los correctos. Ahí es donde va a tener problemas. O sea que él está bien escrito, pero puede haber errores lógicos. Eso también lo tienen ustedes que revisar. Pero ¿cómo encuentran ustedes los errores lógicos? Cuando entienden del tema, cuando entienden qué es lo que está tratando de hacerse, cuando ustedes revisan, saben la estructura, cómo se maneja, de qué manera está tratando de hacer las cosas. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta si hay o no hay un error de tipo lógico, porque él puede como que funciona, pero a ver el resultado no es, pero este no es el que necesito. Asignale 1. Es contador vale 1. Ahora asignale suma más contador, o sea que es 0 más 1. Suma vale 0. Contador es igual a 5. ¿Quién me dice? ¿Contador es igual a 5? A No es igual a 6. 5. No es igual a 5. Porque No, tiene que uno ¿quién está por acá? pasa a 2. Iván. Cuénteme, Iván. Profe, disculpe, es que no escuché la partecita que usted estaba explicando este ejemplo porque se me fue la conexión a internet. ¿Me podría Ok, explicar de nuevo, por favor? tranquilo, no hay Gracias. problema. Ok, ojo. La idea aquí es nuevamente sumar los números del 1 al 5. Entonces tenemos contador 0, suma 0. Él de una vez entra, porque no hay ninguna condición, entonces le dice, al contador asígnele 0 más 1, o sea que ahora contador vale 1, y a suma asígnele suma más contador, o sea que suma vale 1, porque le está sumando igual, 0 más 1. Ahora la condición es contador igual a 5. Entonces, según esta condición, se repetiría el ciclo. ¿Quién me dice? Levante la mano a alguien y me dice si de acuerdo a esta condición se repite el ciclo. A ver, ¿quién me va a decir algo? Hernando, lo escucho. Hernando, ¿qué pasa en El la ciclo se repetición? repetiría hasta que el contador llegue a 5. No creo. ¿Quién más? Cristian, cuénteme. Profe, no sé si estoy mal o bien, pero contador vale 0, ¿no? Más 1 sería 1, ¿no? Suma vale 0 Ajá, también, más 1 serían 1, ¿no? O sea, se suma, ajá, sí. suma más contador serían 2. Bueno, ¿Sí? no, pero yo lo que necesito es que usted me diga si de acuerdo a esta condición el ciclo vuelve y se repite. Sí, ¿Usted sí, qué se me dice? repite. Yo. Bueno, van 2 votos por el sí. ¿Alguien más quiere opinar algo? Profe, yo creo que contador no se repite. ¿Por qué? Eh,
El ciclo no se repite porque si tenemos a contador que equivale a 1 y suma vale 1, o sea, al inicio vale 0, pero luego valen 1 y 1, Ajá. decimos mientras, es como decir en if, y después del en if va el then, o sea, ese ciclo no se va a repetir. Eso es, digamos, lo que, digamos, yo necesito o sea, que yo escriba, que necesito que escriba, por ejemplo, bueno, ¿cuánto es 1 más 1? Y me dé tanto, pero no va a repetirse así de seguido, solamente va a dar lo que necesite, pues, por decirlo así. Bueno, ya tenemos un no. ¿Alguien más quiere comentar o participar o decir algo? Bueno, oído. Mucho oído y mucho ojo. Resulta que esta es una condición. Esta condición tiene que ser verdadera para poder repetir el ciclo. Aquí la condición está limitada por esta comparación. Ahí la comparación es simplemente contador es igual a 5. O sea, en este caso, la condición que se está diciendo es que el número tiene que ser igual para poder volver a repetir. En el ejemplo anterior no trabajamos con el igual. Acuérdense bien. En el ejemplo anterior, mire con lo que trabajábamos. ¿Sí la pillan? Aquí, mientras sea menor o igual, vuelve y se repite. Pero aquí le dicen, mientras sea igual, o sea que la primera vez que le entra, contador no es igual a esto, o sea que inmediatamente se vuelve falso y se sale. Esta comparación que se está haciendo aquí, contador igual a tal número, es lo que me limita la continuación o la repetición de los procesos. Entonces, este es un error de tipo lógico, porque él lo va a hacer y cuando viene y compara contador es igual a 5, no le está diciendo, mientras contador sea menor o igual a 5, ¿qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5 son válidos, pero en este caso no, le está diciendo el número tiene que ser exactamente 5. Entonces, el primer dato de contador, que es 1, viene, contador es igual a 5, o sea, 1 es igual a 5, no, se salió, ya se volvió falso. Entonces, miren que esa comparación es de cuidado, de revisar, de saber qué voy a colocar, porque si no, puede pasar ese tipo de cosas. Ahí es un error de tipo lógico y se salió. Entonces, estos detallitos pueden aparecer, como les digo, en ejemplos, en cosas por internet, que por estas bobaditas no le van a funcionar, pero si usted entiende el proceso, todo lo demás puede estar bueno. Entonces, si usted entiende el asunto y realmente aplica la lógica, usted dice, ay, no, aquí este errorcito, bueno, le cambio, menor o igual, ahora sí, volvemos a probarlo y ya le funciona. ¿Ya? Entonces, estas cositas son de estar pendientes y atentos a que no se les pase, porque entonces son errores de tipo lógico. ¿Listo? Pregunten. Nuevamente, si quieren preguntar o si quieren hacer algún comentario, lo escucho. No les dé pena, o sea, como les digo, los compañeros que dijeron que sí se repetía el ciclo, pues simplemente era para que tuvieran en cuenta por qué el ciclo no se repite, y el compañero que dijo que no, de pronto tenía algunas confusiones con respecto a cómo explicar esto, pero no quiere decir pues que esté malo, solamente que tienen que entender lo que está haciendo, ¿ya? En algunas ocasiones usted puede saber del asunto, pero no sabe cómo explicarlo, porque pues ustedes no son los docentes. El docente es el que tiene que saber del tema
y poder explicarlo también, que le llegue pues de alguna manera u otra la información y que si hay dudas pues tratar de resolverlas de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo. Listo, listo. Este ejemplo. Cuénteme. ¿Voy a decir algo, compañero? No, profe, que todo bien. Ok, bien. Listo, entonces, miren, en este caso tenemos unas variables de tipo entero. Aquí esta variable la estoy inicializando o asignándole un valor de una vez, que es 0. Y entonces esta 9 vuelve y juega hasta la variable de control que arranca en 1 hasta 10. Aquí ya le digo hasta dónde va a ir, desde 1 a 10. Y a contador, pues le incremento en 1. Entonces miren que dentro de la estructura para tengo una estructura así. Y yo puedo tener así, combinaciones de estructuras. Pero tengo que saber dónde y de qué manera pongo, coloco, organizo las estructuras para que realmente funcione. Entonces miren que todo lo que está entre el para y el fin para ya hace parte de la estructura o del ciclo y esta es una estructura de decisión. En este caso decisión simple porque es un solo sí. Entonces aquí esto que hace solamente suma los números que son positivos, no más. Entonces para contador desde 1, mientras contador sea menor o igual a 10, a contador incrementelo de 1 en 1. Entonces ingrese un número. Si el número es mayor que 0, súmelo. Bueno, súmelo no, perdón, cuéntelo. Sí, hay un número positivo. Vuelve y juega. ¿Ya? Ingrese otro número. ¿Es mayor que 0? Sí, cuéntelo. ¿Qué es lo que ha hecho al final? Aquí le dice, has introducido tantos, o sea, lo que imprime la cantidad de datos que salen de aquí, números mayores de 0. Él simplemente lo está contando. Simplemente va contando de los datos que usted va ingresando, cuántos son mayores que 0. Si usted quisiera saber o quisiera colocar cuántos son menores que 0 también, entonces usted coloca sí, fin sí, y acá abajito, sin salirse del para, coloca si no. Entonces coloco esta variable, negativos, asígnele negativos más 1. ¿Ya? Y entonces usted al final puede colocar, has introducido tantos números mayores que 0 y tantos números menores que 0. ¿Ya? Entonces mire que son detalles que con la práctica y con el entendimiento de la información usted puede realizar. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo más quieren comentar? Profe, Cuénteme. era para ver si podía hacer otro ejemplo, rapidito, si podía. Bueno, mire, vamos a mirar un ejemplo más extenso, un poco más complejo, pero ojo, siempre les reitero, no se queden solo con lo que yo les diga o les coloque, porque es que la programación, como las matemáticas, es de práctica. Entonces, nada gana usted con que yo le esté realizando o esté resolviendo el ejemplo si usted no intenta resolver así sea uno y ver cómo le va y ver qué errores cometió y pues sacar sus dudas, porque muchas de esas cosas es por las dudas que aún puedan tener. Entonces, miren, este ejemplo que viene, bueno, vamos a mostrarlo pequeñito primero, para que sepan de una vez, y no es para que se asusten, sino para que sepan cómo es el asunto. Este que está aquí, este ejemplo es tipo parcial. Este tómenlo como esqueleto o como base para el parcial, porque así va a ser el parcial. Ojo, mucho oído, por favor. Miren, este está al inicio, por consiguiente, está al fin. Entre el inicio y el fin está todo esto, es un solo pseudocódigo. Todo lo que está aquí es un solo pseudocódigo.
Aquí no hay 2, 3, 5 pseudocódigos, es uno solo. En este caso está la declaración de las variables, todas de tipo entero para este caso. Está el haga mientras. ¿Ya? Está el según sea. Hay un para, hay un sí. Entonces aquí hay muchas de las cosas que ya hemos trabajado. Entonces, mucho ojo cómo es la cuestión aquí. En este caso, lo coloco grande para que, no sé si está muy grande y de pronto hay unas cosas que me están por ahí escondiendo. Entonces, miren, en este caso, lo que yo hago es sumar números pares, sumar números impares y sumar números primos. Pero lo pido pues por separado, que cada suma se haga por separado y me genere pues un resultado de cada uno de los datos. Entonces se hace un menú con 3 opciones y el usuario pues escoge qué tipo de suma es la que quiere realizar. El parcial es lo mismo, pero no van a ser 3 opciones, no van a ser 3 posibilidades, sino 5. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, le digo, opción 1, resolver el seno. Opción 2, resolver coseno. Opción 3, resolver tangente. Opción 4, resolver la masa del Sol. Opción 5, resolver la masa de un agujero negro, por ejemplo. Pero entonces cada una de esas opciones tiene su fórmula, tiene sus características y tiene su actividad. Entonces cada una de esas opciones va acá. Según sea la opción, cada caso es una opción. Entonces, miren, para el caso 1, la suma de pares, le dice cantidad de números a evaluar. Perdón, se me movió esta locura. Cantidad de números a evaluar. Entonces, hago un ciclo. ¿Cuál es la variable de control? X, que va de 1 hasta menor o igual a cantidad. A X se asigna X más 1. O sea, que se va incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿cuántos números va a ingresar? Pues los que diga el usuario, hasta ahí llega, y le dice, ingrese un número, le da número. Esta estructura sí me dice si el número es par o no. En este caso simplemente necesito coger los pares. Entonces, número módulo 2 es igual a 0. ¿Esto qué significa? Un número que dividido por 2, el residuo es 0, eso es el módulo, quiere decir que es número par. Por ejemplo, si usted coge el 14, dividido 2, le da 7, 7 por 2, 14, a 14, 0. ¿Qué quiere decir? Que el residuo es 0, entonces el 14 es un número par. Si es par, entonces viene y lo suma y lo cuenta. ¿Ya? Eso es lo que hace este ciclo para, donde dentro del ciclo para está una estructura de decisión simple. Entonces, si esta condición se cumple, entonces lo suma porque es par y lo cuenta. Cuando ya termina, ¿qué es lo que hace? Le muestra al usuario o al cliente unos mensajes. Ingresó tantos, que fue los que acá colocó el usuario, tantos números, de los cuales tantos eran par, porque aquí los contó, y el resultado de la suma de esos pares es ese par, que aquí lo sumó. Y le tengo que decir cortar, para que no se me pase al segundo caso, sino que se salga de la estructura según sea. Y por eso le coloco estas lineecitas para que usted sepa qué va con qué. ¿Ya? Para, fin, para. Sí, fin, sí. Este sería para los números pares. ¿Cuál sería la cuestión con los números impares? Es la misma cosa, prácticamente usted lo puede copiar y pegar, pero aquí ya el residuo no va a ser 0, sino que debe ser 1. Todo número dividido por 2
que el residuo sea 1 es un número impar. Entonces, por ejemplo, 17 dividido 2. Entonces, ¿cuánto le da? 8. 8 por 2, 16. A 17, 1. Entonces, como el residuo es 1, entonces es un impar, lo sumo y lo cuento. Y el mismo mensaje, pero pues con las variables que están acá. Ingresó tantos números, de los cuales tantos eran impar, y el resultado de la suma es ese impar. Y cortar. ¿Ya? Entonces, eso sería la suma de los pares y eso sería la suma de los impares. ¿Preguntas hasta ahí? Este es tipo parcial. Con el haga mientras, con un menú. Como les digo, en el parcial no va a haber tres posibilidades, sino 5. Escoja su opción y cada una va en un caso. Caso 1, lo que yo le pide. Caso 2, la otra opción. Caso 3, etc. Hasta la caso 5. Entonces, en este caso, como les digo, simplemente un ejemplo de cómo debería ser esa solución. Dígame, Hernando, lo escucho. En el caso de los impares que también son primos, entonces, ¿cómo se harían para diferenciarse? No, aquí no hay problema. Aquí simplemente es que sea impar. Eso sí, exacto. No hay ningún problema porque solo se pide la característica de que sea impar. Entonces, lo que usted dice, por ejemplo, el 17 es impar, pero también es primo. No, ahí no se diferencia porque están por separado. Por eso le estoy diciendo de una vez, por separado. Para el caso de los pares en una de las opciones, pues, para el caso de los impares en otra y para el caso de los primos en otra. ¿Ya? Aquí se evalúa que el número sea primo. ¿Por qué? Porque es que la forma de evaluar que el número sea primo tiene una cantidad de cosas adicionales a lo que es solamente si es impar. ¿Ya? Por ejemplo, el 9 es impar, pero no es primo. ¿Sí? Lo que usted dice, el 17. Ese es impar, pero también es primo. ¿Ya? Eso no se evalúa en el anterior caso. Solamente que sea impar. Porque con esta condición yo solo sé que es un número impar, nada más. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Hernando? Sí, profe, quedó claro. Ok, ahora sí vamos a ver lo de los primos, como comenta el compañero. ¿Qué pasa con un número primo? Por eso está en un caso aparte. El número primo es un número que solo es divisible por uno y por él mismo. Si es divisible por otro número, ya no es primo. Entonces, aquí, lo mismo, ¿cuántos números va a ingresar? Ingresa un número y el primero mira en este ciclo, ojo, él mira primero en esta parte si el número, cuántas veces se pudo dividir, cuántas veces fue divisible. Entonces, un ejemplo. Ingresa el número 7. Entonces, desde 1 hasta 7, ¿qué es lo que va haciendo? 7 módulo 1. O sea que 7 dividido 1, el residuo es 0. Sí, entonces a Z le asigna 1, o sea que Z vale 1. 7 módulo 2 es igual a 0, no, porque 7 dividido 2, ¿ya? El residuo, pues no es 0, entonces no entra aquí y lo mismo sigue con los demás. 7 módulo 3, 7 módulo 4, módulo 5, módulo 6. 7 módulo 7 igual a 0, sí. Entonces, ahora Z vale 2. Ahí ya cogió el dato y viene acá, a esta otra parte, y entonces le dice, Z es igual a 2. ¿Qué significa que Z sea igual a 2? Que fue divisible por 1 y por el mismo. Entonces, es un primo. Lo suma como primo y lo cuenta como primo. Hagamos otro ejemplo. El 8, que es el más cercano. Entonces, 8 módulo 1, sí, es válido.
8 módulo 2 es igual a 0 también. 8 módulo 3, no. 8 módulo 4, sí, o sea que ya Z vale 3. 8 módulo 5, no. 8 módulo 6, no. 8 módulo 7, no. 8 módulo 8, sí, o sea que Z vale 4. Z es igual a 2, no. Entonces no lo tiene en cuenta y sigue con el siguiente número que se ingrese. ¿Ya? Y al final lo mismo, ingresó tantos números de los cuales tantos eran primos y el resultado de la suma de los primos está. ¿La captaron aquí, caballeros y señoritas? ¿O señoritos? ¿La captaron? ¿Qué se está haciendo ahí? Pues, profe, la verdad, no, no me voy a entender mucho, profe, la verdad. Bueno, escúcheme bien, por favor. Lo primero que hace es decir cuántos números va a ingresar. Permítame, no sé si alguien escribió o simplemente... Ah, bueno. ¿Hernando va a decir algo nuevamente? Profe, me parece que los computadores o el sistema tiene que ser muy rápido para hacer todo ese poco de cálculos en un momentico. O sea que no, las operaciones matemáticas las debe hacer pues en un instante. Por eso levanté la mano, porque me parece que se toma muchas operaciones en saber si el 8 es primo. Claro, es que usted, una cosa, usted hacerlo en su cabeza porque ya se sabe los primos, por ejemplo, o algunos primos, pero decirle al sistema o decirle al computador, como usted dice, que calcule para saber cuál es el primo, pues toca hacer esa información. Usted puede tener un código de quién sabe cuántas líneas y el sistema lo hace en milésimas de segundo y le saca resultados, ¿ya? Pero usted se demoró meses escribiéndolo, por ejemplo, para que eso resulte en pocos segundos. Y entonces lo que usted dice, yo le meto cualquier número y él me calcula y me dice si eso no es primo. Rapidito, ¿ya? Eso, como usted dice, eso es en par patadas. Dígame, Carlos Andrés. Profe, esta documentación es la que usted manda a los grupos, ¿cierto? ¿La qué, perdón? Estos PDF, esta documentación. Sí, sí. Los PDF que envía, ahí está sí señor, ahí está, correcto. En cuanto al parcial, entonces va a ser de esta misma forma a la hora de hacer el pseudocódigo. Correcto, sí señor. Okay. Por lo menos, ojo, por lo menos va a tener el menú, por lo menos el haga lo va a tener, las variables pues las que usted necesite, usted verá cómo los define, el haga, el menú con las opciones que yo le solicite y en cada uno de los casos pues la función o la estructura o lo que usted requiera para resolver cada una de esas opciones que le voy a pedir. Y cada una de esas opciones va a estar en el libro. Un ejemplito chiquitico donde dice cómo se resuelve tal cosa. Y entonces ese pedacito usted lo copia aquí, pero lo debe copiar bien, ¿no? Si ha entendido cómo es el asunto, usted no va solamente a copiar y pegar, sino que va a organizar aquí en cada caso su solución, ¿ya? Pero entonces, por eso el ejemplo es que usted vea que puede tener de todo aquí en cada uno de los casos. Todo puede estar aquí incluido y hasta más, ¿ya? Y pues volvemos para el caso de el número primo. Yo ingreso la cantidad de números que quiero y después le voy pidiendo los números al usuario. Entonces, cada número que él ingresa se evalúa, ¿ya? ¿De qué manera? Él coge el número que usted ingresó y lo divide por números del 1 hasta el número que usted tiene. Entonces divide el número dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que llegue a el número. Entonces, esta parte de aquí, lo que él mira es si ese número, cuando lo divide, el residuo, lo que sobra, es 0. ¿Ya? Si lo que sobra es 0, entonces quiere decir que es divisible por ese número. Pues les digo, 8 dividido 4.
pues es 2. Entonces, 4 por 2, 8 a 8, 0. Entonces, bueno, es divisible. Es divisible por ese dato. Entonces, él suma acá. Cuando él termina, la única forma de que él sea primo es que sea divisible por 1 o por el mismo, o sea que z sea igual a 2. Entonces ahí le dice si es primo y lo suma y lo cuenta. ¿Listo? ¿Queda un poco más claro? Como les digo, Sí, ustedes profe. pueden buscar ejemplos, pueden hacer otras cosas para ir ganando pues ese conocimiento. ¿Quién me iba a comentar algo? Brian, ¿lo escucho? Profe, pues la verdad yo no estoy como muy, no he quedado muy claro con ese tema, sino que ya en esa parte quedé un poco más, o sea, me volteó, o sea, me dejó un poco más loco, pero igual voy a buscar ejemplos y a mirar en YouTube otras cosas para ver cómo puedo solucionar ese problemita, ¿yo? Bueno, o sea, la idea es que a pesar de que de pronto la información esté ahí, pues sí, no siempre va usted de una a cogerla, pero entonces si usted la practica, a medida que va practicando le va a ir mejor en ese sentido. Eh, También la otra cuestión es que de pronto no se vayan a asustar, como dicen, pues, de que, uy, esto está muy difícil, porque si ya comienzan a pensar que la cosa está casi imposible, también vamos a tener inconvenientes. Entonces, cojan este mismo ejemplo, analícenlo, revísenlo, traten de hacer ejemplos similares, invéntense, busquen ejemplos en los libros, en internet, resuelvan, y verá que con esa práctica les va a ir mejor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, por ahora te voy a parar la grabación. Permítame ver si alguien por acá comentó algo. Bueno, ya entonces voy a parar la Profe, grabación. le iba a comentar algo. Permítame un minutico. Gracias. Espera un minutico.